Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Díaz y quiero darles la bienvenida a la sesión número 2 de nuestro seminario de tesis. En la lección número 1 habíamos explicado los tipos de investigaciones que ustedes podrían desarrollar. Hablamos del análisis del caso de estudio, hablamos de la propuesta de mejora, del plan estratégico. Vimos que también podrían desarrollar una tesis, que era una investigación pura, ¿no es cierto? O una investigación básica. Pero bueno, en esta lección número 2 voy a hablarles un poquito sobre las estructuras. La escuela les otorga unos formatos donde ustedes tienen la estructura que tienen que desarrollar, ¿cierto? Esto es para que podamos tener un orden y una metodología y de que podamos ajustarnos a la estructura que nos propone la escuela, ¿no es cierto? Esto más que todo nos da una metodología de trabajo. Estas estructuras van a estar disponibles en el aula, ¿no es cierto? Entonces desde ahí las van a poder descargar. Muy bien, entonces voy a hablarles un poquito sobre el plan de trabajo de investigación, o sea, los entregables que ustedes van a tener que, valga la redundancia, entregar, ¿no es cierto?, para el plan de trabajo de investigación o el PTI y el informe. Ambos documentos tienen sus propios entregables y sus propias estructuras. Eso es lo importante que tenemos que analizar. En este gráfico que les he preparado, quiero que veamos cómo es que está conformado estos entregables y cuáles son las estructuras. Miren, por este lado tenemos el PTI, ¿no es cierto?, que es el plan de trabajo de investigación o lo que ustedes conocen como anteproyecto de tesis, y por el otro lado tenemos el informe o la tesis propiamente. Entonces, el PTI tiene una estructura para tesis, ya les expliqué en el primer video qué cosa es una tesis, ¿no es cierto? Y tiene una estructura para los trabajos de investigación, que eran esos 4: el estudio de caso, la propuesta de mejora, el estratégico y el proyecto de inversión, ¿cierto? Entonces, tiene estructuras para ambos escenarios. Y el informe, pues tiene una única estructura que es para el informe, ¿cierto? Que son 5 puntos que ya lo vamos a hacer más adelante. Importante, acá hay algo muy importante. El plan de trabajo o el anteproyecto es un antes del informe. El informe tiene la característica que es el después, porque se supone que en el informe la investigación ya fue realizada. Y como ya fue realizada, una recomendación que les quiero hacer es que esta redacción tiene que ser en tiempo pasado, porque se supone que la investigación ya se realizó. Mientras que en el anteproyecto o en el plan de trabajo, ¿no es cierto?, la redacción tiene que ser a futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, se calculará una muestra en base a tantas personas, qué sé yo, con un nivel de confianza de tanto. Se utilizará tales instrumentos o tales técnicas para poder levantar la información, se aplicarán cuestionarios, pero siempre en futuro. Mientras que en el informe nuestra redacción será en pasado. Se utilizó para la presente investigación una muestra de 325 personas, ¿cierto? Entonces la redacción es en pasado. Esa es la diferencia que ustedes tienen que saber notar entre ambos documentos. Recuerden que ambos son documentos. Esto es el plan y esto es el informe, ¿cierto? Esto se presenta a la escuela para que pueda ser aprobado. Una vez que la escuela les da la aprobación de esto, le va a asignar un docente guía para que los pueda asesorar en el desarrollo de este informe. Una vez que transcurra un tiempo prudente para que ustedes puedan preparar este informe, deberán de empastar el informe para que les puedan dar una fecha de sustentación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar entre el antes y el después de estos documentos. El objetivo, como lo dije en el video 1, de este plan es que en esta asignatura de seminario nosotros podamos terminar este plan o este anteproyecto al 100%, ¿cierto? Además está decir que cuando pase del plan al informe, el profesor guía siempre hará algunas observaciones, pero se espera que sean las mínimas
si es que ustedes desarrollan a conciencia su anteproyecto o su plan, ¿no es cierto? Su plan de trabajo de investigación. Ok, ¿qué cosa es el plan de trabajo de investigación? Bueno, no es otra cosa que el diseño, ¿no es cierto? Es esa estructura que nosotros vamos a hacer para poder trabajar, ¿no es cierto? Es el diseño del plan de trabajo de investigación. Este plan de trabajo tiene su estructura y ahora se las voy a mostrar y se las voy a explicar una por una. Pero así como el plan de trabajo tiene una estructura, el informe también tiene una estructura. ¿Y qué cosa es el informe? Bueno, mientras que el plan es justamente el borrador, por decirlo de alguna forma, el informe es el documento final que presenta y expone los resultados de su investigación, ¿cierto? Y obviamente parte de ese plan o de ese anteproyecto. Voy a explicarles ahora cuál es la estructura del plan o del anteproyecto. Muy bien, comencemos con el título. Ojo que esto lo vamos a explicar de manera genérica porque en las sesiones siguientes vamos a desarrollar punto por punto la estructura de este plan. En este momento simplemente lo vamos a explicar de manera genérica. Lo primero que tenemos que hacer es definir un título, ¿no es cierto? Este título yo les voy a explicar en las siguientes lecciones. Les voy a explicar cómo es que se tiene que conformar, cómo es que se tiene que armar de la manera correcta. ¿Okay? Una vez que definamos el título, ojo que estamos en la estructura, pero para tesis. ¿Okay? Después vamos a ver cómo se hacen para los demás. Una vez que hayan formado el título, tienen que hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una explicación de cómo se origina el problema, cuál es el impacto que tiene en la organización o en la empresa o en el sector lo que vayan a analizar y cuáles son esas soluciones que ustedes proponen. Ya más adelante vamos a explicar a detalle cómo se arma este planteamiento del problema. Lo siguiente es que ustedes puedan formular el problema. Y la formulación del problema es muy simple, ¿no es cierto? Porque son las preguntas de investigación. Además está decir que existe una pregunta general y existen varias preguntas específicas. La idea de la formulación del problema es que no llenemos de preguntas, sino que podamos tener las preguntas moderadas, ¿no es cierto? Unas 3-4 preguntas podría ser lo correcto. Una vez que se formulen las preguntas o se formule el problema, hay que desarrollar o crear una hipótesis, que es lo que nosotros al final de la investigación queremos aceptar o rechazar. ¿Ok? Esa formulación debe estar muy alineada con la hipótesis y sobre todo con los objetivos. Lo que quiere decir que si yo en la hipótesis declaro una pregunta general, tengo que tener un objetivo general. Si tengo dos preguntas específicas en la hipótesis, deberé tener dos objetivos específicos. La idea es que los objetivos puedan ayudar a dar respuesta a esas preguntas que hemos formulado en el punto 3, que es formulación del problema. Entonces, si yo definí una pregunta general, tengo que tener un objetivo general, ¿cierto? Entonces, el punto 3, 4, 5, quiero que se vea que están muy de la mano. Una pregunta general, una hipótesis general, un objetivo general. El objetivo responde a esa pregunta general formulada en el punto 3, ¿cierto? Y obviamente el resultado de esto haría que yo descarte o acepte, ¿no es cierto? Rechace o acepte la hipótesis general, en este caso, que he definido en el punto 4. Ojo con eso, es un buen tip. Punto 3, 4 y 5 amarrados. Luego tenemos las justificaciones, que son de 3 tipos. Pueden ser teóricas, metodológicas o prácticas. Ya vamos a ver en las sesiones siguientes qué cosas son las justificaciones y cómo las tenemos que aplicar. Y este punto es muy importante, que está asociado a la metodología. En esta sesión yo voy a invitar al director de investigación de la escuela para que podamos analizar detenidamente la parte de metodología y les voy a explicar por qué.
La metodología es la columna vertebral de la investigación, ya que ustedes en este punto tienen que describir cómo van a desarrollar su investigación, ya sea una propuesta, un plan de negocios, un proyecto de inversión, una propuesta de mejora, una investigación. No importa qué tipo de tesis sea, en la metodología ustedes tienen que explicar cómo van a desarrollarla. Es muy importante. Y acá, obviamente, de la metodología se desprenden los objetivos, se desprenden las preguntas y tienen que estar muy de la mano con los autores que ustedes elijan. La escuela les pide que ustedes elijan autores para que luego puedan hacer el análisis crítico comparativo tanto en el marco teórico como en el marco referencial. Ya más adelante lo vamos a ver. Las definiciones se especifican en el punto 8 y obviamente son definiciones muy puntuales, bastante genéricas de lo que ustedes piensan abordar en sus proyectos. La definición del alcance y las limitaciones es muy importante, ya que nos va a permitir entender hasta dónde vamos a abordar la investigación, la tesis, y qué es lo que no vamos a considerar y qué es lo que nos limita poder seguir investigando, ¿no es cierto? De repente el rechazo a los colaboradores de la empresa a participar con información son cosas que nos limitan la investigación. Un cronograma que es bastante genérico, que está dividido en meses y cada mes está dividido en semanas. Tenemos que colocar las principales tareas o actividades que pensamos desarrollar. Es bastante genérico y es perfectible porque podemos ya más adelante, una vez que el plan esté aprobado, podemos modificarlo. Esto es tentativo. Y finalmente la bibliografía, que debe incluir todos los autores que ustedes se proyectan utilizar y tienen que estar los autores que han elegido para hacer ese análisis crítico comparativo que les comenté hace un momento. Ojo que, les repito nuevamente, estos 11 puntos que les acabo de explicar los vamos a desarrollar más adelante uno por uno y a detalle para que ustedes puedan ver cómo es que se tiene que estructurar este plan de trabajo. Ahora les muestro brevemente la estructura del plan de trabajo de investigación, pero para trabajos de investigación, ¿de acuerdo? Esto tiene un título del tema, es igual al otro, el planteamiento también es similar, pero acá salta de frente a los objetivos, ¿de acuerdo? No tenemos hipótesis, saltamos de frente a los objetivos. El planteamiento del problema sigue siendo el mismo, ojo, les vamos a enseñar más adelante cómo armar este punto 2, que es el planteamiento. Pero luego viene la misma estructura, la justificación, la metodología, ¿no es cierto? La bibliografía, las definiciones, los alcances y limitaciones y el cronograma. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que está haciendo la estructura para los trabajos de investigación es simplemente eliminar el tema de hipótesis. El resto se sigue manteniendo, ¿no? Y las definiciones también se eliminan. Y finalmente, y ya para terminar esta lección, les voy a presentar la estructura de lo que ustedes conocen como tesis, ¿no es cierto? Ya el documento final, el entregable. La estructura del informe, ¿no es cierto? Ese después que les mostré en ese gráfico inicial. La estructura del entregable final, que es el empastado, es muy breve. Primero, los antecedentes, que básicamente es el anteproyecto o ese plan que les había hablado, el marco teórico, el marco referencial, los resultados que ustedes tienen que exponer y finalmente unas sugerencias. Además está decir que estos puntos acá vamos a explicarlo en las últimas sesiones para que ustedes sepan cómo tienen que estructurar su informe final, pero brevemente los antecedentes en sí es el plan, ¿no es cierto? El anteproyecto. El marco teórico, que es una explicación muy breve de los principales tópicos que ustedes piensan desarrollar. El marco referencial, que está asociado directamente a su investigación, y obviamente los resultados, que es el corazón de este informe, porque ustedes tienen que explicar y exponer y sustentar los resultados que ustedes han obtenido producto de su investigación. Y finalmente esto concluye con sugerencias al trabajo que han desarrollado. Muy bien, entonces hemos abordado las estructuras tanto para el plan, anteproyecto, como para el informe, que es el entregable al final. Bueno, eso es todo con la lección número 2. Recuerden revisar el material adjunto que está en aulas y nos encontramos en la lección número 3.